Buenos días a todos. Y antes que digáis nada, ah, no hemos despedido a nuestro pastor. Él sigue aquí. Yo soy un siervo inútil, quien le echa una mano, nada más. Ya sé que es mi tercer domingo y no hemos cambiado de pastor, de que, como él comentó, va a volver. Ya tenemos mucha gana, ¿no?, de que vuelva a compartir la palabra del Señor. Qué buenos han sido estas dos últimas canciones, ¿no? Glorioso intercambio y los ángeles cantando. Y digo, ya con eso, ya está, maravilloso. Y viene también muy al tema, porque hoy vamos a ver ángeles cantando en nuestro pasaje. Y bueno, que el Señor sea glorificado en todo en esta mañana, que Él sea el centro de esta predicación, ¿no? Que nosotros menguemos para que Él crezca. Así que, bueno, como sabéis, estamos exponiendo el Evangelio de Lucas. Estamos en una serie que llamamos Con exactitud, verdad y certeza. Y como siempre, antes de empezar con el mensaje de hoy, me gustaría recapitular un poco el mensaje del domingo pasado, el quinto mensaje, que lo titulamos, como dijo el pastor, lo majestuoso y lo ordinario, ¿no? En este mensaje hemos visto el nacimiento de Jesús desde un contraste grande, ¿no?, muy marcado. Lo que el mundo considera majestuoso y lo que Dios revela como verdaderamente sublime. Hemos visto, por un lado, el emperador Augusto, ¿no?, el gobernante más poderoso de su tiempo, ese decreto que movió todo el imperio romano, como hemos visto en la mapa. ¿No? Humanamente hablando, él parecía la protagonista de esa historia, ¿no? Sin embargo, aprendimos que incluso los emperadores más poderosos, los políticos más poderosos, son nada más que instrumentos en las manos del Dios soberano que dirige verdaderamente la historia según su plan eterno. Y bueno, por otro lado, hemos visto el nacimiento ordinario de Jesús, ¿no?, humilde, silencioso, un parto sin gloria humana, sin palacios, sin multitudes, sin reconocimiento, ¿no?, en un establo. Y precisamente allí se revela la gran verdad del Evangelio, hemos dicho, ¿no? El verdadero majestuoso no es Augusto, sino Jesús. La majestuosidad no está en Roma, sino en Belén. Aprendimos por último que lo que parece ordinario a los ojos humanos, ¿no?, en realidad es sublime a los ojos de Dios. Y hemos hablado que esta encarnación de Cristo humilde, ¿no?, nos llama también a la humildad, a la adoración, a la fe, a la obediencia. Y bueno, pues ahora con eso en mente vamos a empezar el mensaje de hoy. Este es el sexto mensaje de nuestra serie sobre Lucas y el título es Un anuncio extraordinario. Un anuncio extraordinario. Vamos a estar leyendo Lucas 2, de 8 a 20. Hoy tenemos un poco más que cubrir, así que vamos ya directo y al grano y vamos a leer la palabra del Señor, que dice, Lucas 2, de 8 al 20. Había pastores en la misma región que guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José, al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron
se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bueno, un pasaje muy conocido, ¿no? Como decimos muchas veces, leemos estos pasajes, especialmente en tiempos de Navidades, ¿no? Que tuvimos hace un mes, muy rápido, porque ya lo conocemos y casi recitando de memoria lo que estamos leyendo, y no nos paramos realmente a reflexionar lo que está pasando. Y al parar un poco, ¿no? Sobre ese correr rápido sobre un pasaje, si nos paramos un poco, aprendemos y vemos cosas que no veríamos si no nos pararíamos un poco a analizar un poco más a fondo estos pasajes. Entonces, en esta mañana tenemos 3 puntos. Los destinatarios inesperados del anuncio. Gracias. Iba a pedirlo, pero digo, no voy a molestar. Gracias. Los destinatarios inesperados del anuncio, versículos 8 y 9. El contenido glorioso del anuncio, versículos 10 al 14, y la respuesta humana al anuncio, 15 al 20. Entonces, destinatarios, contenido y respuesta. Y bueno, antes de empezar, una breve introducción. Como hemos dicho, la llegada de Jesucristo a este mundo pasó desapercibido, ¿verdad? Nadie esperaba en Belén. No había un comité de bienvenida, ¿no? Y el día después del nacimiento de Jesús, no apareció un titular principal en el periódico de Belén diciendo, llegó, aquí está, por fin, ¿no? Prácticamente nadie se dio cuenta de la llegada de Jesús, excepto sus padres, pero Dios se encargó a anunciar este evento histórico. Sabemos que hay acontecimientos como extraordinarios, encuentros extraordinarios, históricos, de gran importancia, que ocurre muy raramente, hasta hoy en día, ¿no? Y, por ejemplo, en el noviembre de 2020, el entonces primer ministro de Israel participó en una reunión secreta en Arabia Saudita con el príncipe saudí, y obviamente era un encuentro súper secreto, pero no permaneció secreto porque se descubrió, pero en ese momento la mantuvieron secreto porque nunca antes ha habido una reunión de tan alto nivel diplomático, tan importante, ¿no? Porque ya sabemos la relación entre las dos naciones, que, bueno, no se llevan muy bien, entonces esto era algo inédito, ¿no? Algo muy importante, algo que pasaba a la historia extraordinaria. Y bueno, con esto en mente vamos a empezar el primer punto, los destinatarios inesperados de este anuncio. Bien, aquí también leemos sobre un encuentro extraordinario, ¿no? Leemos en los versículos 8 y 9 que dice que había los pastores en la región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, o sea, estaban haciendo su trabajo normal, y aquí se les presentó un ángel, es decir, primero un ángel, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Rara vez sucedía, ¿no?, que un grupo de pastores se encontrara con un ejército de ángeles, ¿no? Bueno, rara vez se encontraba que cualquiera se encuentre con un ángel o ángeles, y la verdad que mucha relación los pastores con los ángeles no tenían. Vivían en dos mundos diferentes, las tareas que tenían eran completamente diferentes, su vocación era diferente, y bueno, los ángeles servían, ¿no? Y están sirviendo en lo sobrenatural, con Dios, glorificando a Dios, y pues los pastores, en cambio, apacentando ovejas en un campo, sirviendo a los ciudadanos de Belén, etc. Dos mundos separados. Pero aquí, en este versículo que hemos leído ahora mismo, el Señor envía a sus ángeles a los pastores. Primero, como hemos dicho, aparece un solo ángel en el versículo 9, y probablemente se trate de Gabriel, el mismo ángel que fue mencionado, que llevó también a la noticia a Zacarías, ¿no?, a María. Y luego leemos en el versículo 13 que una multitud apareció, ¿no? Un ejército, multitud de ejércitos celestiales aparecieron. Así que esta aparición angelical
obviamente tomó por sorpresa a los pastores, porque no lo esperaban, ¿no? ¿Quién iba a decir que en medio de la noche va a aparecer un ángel? ¿Quién lo está esperando? Pues nadie. Algunos teólogos creen que los ángeles del cielo, es decir, después del primer ángel, cuando aparecía la multitud de los ángeles, dicen que este gran ejército, ahí estaban todos los ángeles. Todos los ángeles. Y detrás de esta idea dicen que ningún ángel quería perderse, ¿no?, esta adoración, ya que se hizo el anuncio más grande de la historia humana, ¿no? Se hizo el anuncio más glorioso sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo podrían los ángeles quedarse fuera de esto si de por sí su tarea es alabar a Dios? Su tarea principal de los ángeles es alabar y servir al Señor, anunciar. Entonces, ¿cómo lo iban a perder, no? Bueno, yo no puedo confirmar ni negar el número de los ángeles, ¿no?, como suelen decir los portavoces. Lo que sí es seguro que ya sea un ángel, muchos o todos los ángeles, la aparición de estos ángeles debería haber conmocionado a los pastores bastante, ¿no? Hoy, curiosamente, también vemos a los ángeles de otra manera. El mundo actual lo deforma todo, lo distorsiona todo. Se ha formado una imagen extraña de los ángeles, ¿no? Podríamos decir que el hombre ya ha domesticado, ha intentado domesticar los ángeles y se está desarrollando una especie de enfoque amigable, ¿no?, para el usuario. A menudo escuchamos que algunos dicen que se han encontrado con ángeles, que conversan con ángeles, que tienen incluso un ángel de la guarda que charlan con ellos amistosamente, conversan. Y bueno, se desarrolla una muy buena y jovial relación entre ellos, como amigos. Sin embargo, según la Biblia, los ángeles rara vez aparecen. Y suelen hacerlo en los grandes acontecimientos de la historia de la salvación. Generalmente traen noticias importantes, anuncios importantes, y su aparición, como hemos leído, siempre es impactante. No es como lo describen estos relatos, que la gente casi palmeaba el hombro de los ángeles y charlaba amistosamente con ellos. Cada vez que aparece un ángel siempre era impactante, y por lo tanto casi siempre la primera palabra de los ángeles cuando se encuentran con hombres, con humanos: no temáis, no temas, no pasa nada, todo está bien, no os asustéis, porque la aparición de un ángel es impresionante, ¿no? Y bueno, que yo sepa, nunca sucedió que aparecieran los ángeles diciendo: ¿qué pasa, chavales? Venga, vamos a echarnos un rato de charla, ¿no? Que hemos bajado a charlar un rato. Venid aquí a contar una cosa. No. Generalmente todos entran en pánico, se asustan, se atemorizan. Y obviamente los ángeles aquí también en este caso tuvieron que calmarlos diciendo: no temáis, ¿no? La primera palabra les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Y bueno, los ángeles hacen exactamente eso, ¿no? Su trabajo diario, para decirlo de alguna forma, estar en la presencia de Dios, adorándole y sirviéndole. Y los ángeles, cuando aparecen, sabemos que ¿de dónde vienen los ángeles cuando aparecen? Pues de la presencia inmediata del Señor, ¿no? Están allí y aparecen. La aparición de un ángel, de alguna manera, siempre manifiesta la gloria del Señor. Y aquí en la Biblia leemos que el ángel del Señor se les apareció y la gloria del Señor los rodeó. No podemos comprender cómo es la gloria. Aquí he puesto una imagen después de esto. Bueno, obviamente hay una atracción de luz quizás, algún tipo de ruido acompañado con la gloria, algún efecto. No lo sabemos, no sabemos cómo es. Pero pensemos que cuando Moisés se encontró con el Señor en el tabernáculo, el Señor le ha aparecido parcialmente, ¿no? Pasó un tiempo ahí y luego salió. Y aún así, el rostro de Moisés, ¿no?, de este pecador, aún así irradiaba de un humano. No hablamos de un ángel santo, hablamos de un humano. Imaginad un ángel santo estando constantemente en la presencia del Señor. Cuando te aparece, es como un, ¿cómo se dice esto?
un linterna, un esto de LED que tiene 10.000 millones de lúmenes y te dan en el ojo, ¿no? Que luego no ves nada. Bueno, destello, muy bien, eso, flash. Ahora es difícil para nosotros comprender cómo fue esa aparición del ángel y de los ángeles, ¿no? Por supuesto que los pastores tuvieron miedo. Por supuesto que el ángel tuvo que tranquilizarlos. Y la situación no cambia hoy, ¿no? Si un ángel real de la presencia de Dios aparecería hoy aquí, en medio de nosotros, esta experiencia no podría ser ignorada. Si un ángel de la santa presencia de Dios aparecería, nosotros también nos asustaríamos, ¿no? No nos iba a dar un yuyu que pa' qué. Esa visión, esa experiencia sería aterradora, sería impresionante. Por eso comienza diciendo el ángel, no temáis. Así que bueno, aquí están los ángeles, el primero y luego los demás en el campo de Belén. Y vamos a echar un vistazo a ellos también. Es sumamente interesante que sean precisamente ellos los pastores que reciben esta noticia extraordinaria. Es interesante que los ángeles no lo anuncian en la plaza de Jerusalén, ¿no? No van ahí diciendo, gente, ha llegado el Salvador. No van a los sumos sacerdotes, a los dirigentes judíos, diciendo, informándoles que ha llegado. No van a Herodes diciendo, oye Herodes, para que sepas, el Salvador ha llegado a Belén, ¿no? Este pequeño pretendiente al trono. No. Los ángeles cuentan estos a los pastores. ¿Habrían sido tan respetados estos pastores? ¿Eran la élite de la sociedad? No, todo lo contrario, hermanos. Ellos eran, como sabemos, los más despreciados. Los más despreciados. Eran la casta más baja de la sociedad. Los pastores en Israel eran como los parias de la India, ¿no? Los intocables, hoy llamados Dalits, que son el grupo que está en el escalón más bajo, o técnicamente fuera, del sistema de castas en la India. Entonces, a veces vemos que se realizan como encuestas de opiniones públicas, no suelen hacerlo, sobre el estatus social, o sobre una profesión, sobre un grupo profesional. Y en Estados Unidos el Instituto Gallup se ocupa de estas cosas. Y hace tiempo realizaron una encuesta de una opinión pública y mostraron cuán respetable o cuánto respeta a la sociedad. Bueno, aquí está en inglés, pero lo voy a leer en español. A ciertos grupos, ¿no? Las enfermeras y los trabajadores de salud pública obtuvieron una muy buena puntuación, 85%. Luego también gozan de gran confianza los policías, los soldados, etc. Y luego los números bajan, ¿no? Un poco, bueno, bastante. Están los políticos con 11% y interesantemente los vendedores de coche con un 10%, ¿no? Seguramente no porque sean muy honestos. Pero bueno, aquí en este caso no hubo ninguna encuesta, no hubo ninguna, el Gallup no ha hecho una encuesta pública aquí, pero si lo hubiera hecho, estoy convencido de que al final de esta lista, incluso más abajo de los vendedores de coche, hubieran estado los pastores, ¿no? Estos pastores. ¿Y sabéis quiénes estarían un paso más adelante de los pastores en el penúltimo lugar? Los recaudadores de impuestos, los publicanos. Vamos, después de los pastores los peores eran ellos, ¿verdad? Bueno, todavía había un grupo todavía más despreciado que los pastores, pero no tiene nada que ver con su profesión, con su trabajo, porque eran los leprosos, quienes, vaya, esto ya no hay más abajo que eso, pero bueno, eso no está relacionado con su trabajo. Bueno, ¿y por qué son los más despreciables estos pastores que están ahí en la última fila de esta encuesta? Pues en aquella época la opinión pública sobre estos pastores era que no trabajaban nada, que robaban mucho, que eran poco fiables.
que no se podía confiar en ellos. De hecho, existía una ley judía, que esto no sale en la Biblia, pero existía, según el cual el testimonio o la opinión, la declaración de un pastor de ovejas en un pleito civil no significaba nada en un juicio. Su testimonio, si lo había, significaba cero, nada, nulo, ¿no? De manera similar que se pensaba en aquella época también de las mujeres, ¿no? En aquel tiempo. Así de bajo valoraban los pastores en aquellos tiempos, así de bajo. Y no es interesante, hermanos, que los ángeles, ¿no? A quienes posicionaríamos incluso más alto de estos rankings que vemos aquí, que sirven junto a Dios, se le aparecen a los pastores que estaban a la última posición, ¿no? Y esos pastores vislumbran la gloria, experimentan esta gloria. Y estos pastores son los primeros en escuchar el anuncio extraordinario. De ahí viene el título, ¿no? El anuncio extraordinario. Y entonces, obviamente, si esto es así, entonces tiene al menos un mensaje para nosotros también. El mensaje es que Dios no abandona a aquellos que todos los demás han abandonado. No los excluye. Dios no se olvida de aquellos que están al final de la lista, al final de la fila. Tampoco se olvida de aquellos que están en lo más profundo, lo más despreciados, lo más marginados. Y bueno, puede ser que hoy sientas que realmente estás tú también al final de esta lista. Estás muy abajo, que las olas te han cubierto por completo y tu problema es tan grande que nadie y nada puede ayudarte. Sientes que no puedes salir de esta situación, así como los pastores tampoco pudieron salir de esta casta social, ¿no? Si estás en esta perspectiva de pastor de ovejas, ¿no? En esta mañana, si estás así de abajo y miras las cosas desde abajo y dices, no hay más bajo, no se puede ir, no puedo ir más bajo. Solemos decir, ¿no? Que siempre se puede ir más bajo, pero la perspectiva de los pastores es cuando ya no se puede ir más abajo, no se puede caer más profundo. Entonces yo te quiero decir en esta mañana que recuerda esto. El Señor buscó precisamente a los pastores y a ellos les anunció el evangelio primero. A los ojos de la sociedad ellos eran los últimos, los despreciados, los que estaban al final de la escala social, y eso no es casualidad. Dios quiso dejar claro que el evangelio no es para fuertes. El evangelio no es para los autosuficientes, ni para los que parecen tener la vida controlada, sino para los necesitados, los quebrantados, los que saben que no pueden salvar a sí mismos. Y tenemos que recordarnos algo muy importante. El evangelio, las buenas nuevas, como veremos un poco más adelante, es para nosotros. Es para nosotros, para ti, tal cual como estás ahora mismo. Si hoy estás en una perspectiva de pastor de ovejas, no importa qué razón, no importa qué decisiones te han traído hasta aquí, no importa si fue culpa tuya o de otro, si estás allí abajo en esta mañana, puede que el Señor te esté buscando ahora mismo. Y Él te anuncia la buena noticia. Hay un Salvador, hay un Redentor, hay esperanza, hay salida. Cristo vino precisamente para los que no pueden salir solos. Vino para rescatar a los que están atrapados en el pecado, en la culpa, en la vergüenza, en la desesperanza. Y Él te llama hoy a arrepentirte. A arrepentirte y dejar de confiar en ti mismo. No vale para nada. A dejar de intentar salir por tus propias fuerzas, que no vas a poder. Y ven a Él en fe. Ven a Cristo tal como estás en esta mañana. Él no te pide que te arregles primero. No te pide que subas un poco primero en la lista, luego nos vemos. Él baja hasta donde estás tú. La mano de Dios no se ha cortado. Dios sigue siendo poderoso. La gracia sigue siendo fuerte y suficiente. Y el mismo Dios que anunció el evangelio a los pastores también puede sacarte a ti de allí. Hoy es el día para creer.
Hoy es el día para arrepentirte, aún. Hoy es el día para abrazar tu Cristo como Salvador y Señor. Porque sabemos, ¿no?, que cuando Dios irrumpe en lo más bajo, lo hace levantar, para dar vida, ¿no?, para salvar. Así que no lo pospongas más. Hoy es el día de la salvación. Y bueno, el Señor no solo le dice a estos pastores, no solo les alegra primero con esta buena noticia, el Evangelio, sino también quiere usarlos, ¿no?, ya que reciben una tarea. Y los pastores, cuando escuchan esta buena noticia, se encuentran con esta gloria, de alguna manera también experimentan la gloria de Dios, ¿verdad?, en su propia piel. Leemos que contaron lo que vieron, lo oyeron, siguieron adelante, ¿no? Nosotros muchas veces nos desanimamos con mucha facilidad, ¿no?, a la hora de contar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos callamos, nos frenamos, dejamos de hablar de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado con el Señor, ¿no?, en nuestro caminar cristiano. Pensamos que, bueno, yo sé muy poco, yo he entendido poco, no tengo mucho que contar, no estoy preparado, no estoy cualificado. Y así, por sentirnos insuficientes, pues terminamos guardándonos incluso aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Pero mirad a los pastores. Si ellos entrarían aquí en esta mañana, yo creo que tendríamos que salir corriendo, ¿no? No soportaríamos el olor de esos pastores. Y esos pastores malolientes se van a Belén y cuentan lo que tienen que contar. Y a pesar de todas las desventajas que tenían, ¿no?, que sabemos que los prejuicios que tuvieron que superar, los prejuicios que tuvieron que enfrentarse, ¿no?, por esa misma lista donde estaban ellos no eran tontos, ellos sabían que la gente los despreciaba y aún así entran en Belén. No tenían formación teológica. El instituto se les quedó en proyecto. La vieron pasar, la olieron y esto no les molestaba para nada. Dios no habla a los grandes, no aparece ni los que parecen importantes a los ojos del mundo. Dios también habla a quienes viven desde la perspectiva de los pastores de ovejas. Dios puede hablarnos a nosotros y también puede usarnos a nosotros, a mí y a ti. Y bueno, es bueno recordar una y otra vez porque con mucha facilidad a veces nos venimos abajo, ¿no? Es muy fácil venirnos abajo. Y nos miramos a nosotros mismos y pensamos que el Señor no puede hacer nada con nosotros. No tenemos una misión, no tenemos una tarea, que no somos útiles en el reino de Dios, ¿no? Pero eso no es verdad. Dios se complace a usar personas sencillas para cumplir su propósito eterno. Para que quede claro que la obra es suya y no la nuestra, porque no tenemos la capacidad. Recordemos lo que Pablo, el pastor, dice en 1 Corintios 1, de 26 al 28. Dice allí Pablo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ¿no? Como si Pablo dijera que no sois los más listos del mundo, no sois los que salen en los rankings, no sois los espabilados según los criterios del mundo, no sois los que van sobrados. Y luego dice, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo lo escogió, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí estamos nosotros. Si usó a estos pastores, y estos pastores aceptaron a ser objeto de burla y entrar en Belén, y luego contar lo que vieron y oyeron, pues, imaginaros que además de que la gente no los soportaba, cuentan una cosa así: que me he visto ángel. ¿Qué está diciendo? ¿Qué ángel? Que mira el chalado pastor que seguramente está borracho. Imaginaos las burlas que tuvieron que soportar los pastores entrando y luego contando esta noticia que es inaudito, que venía de boca de ellos. Dios usó a estos pastores, ¿no? Y quiere usar también a nosotros. Y en esta misión no debemos olvidar algo fundamental. Y aquí
es donde fallamos muchas veces. La historia no gira en torno a quién somos nosotros, ni a cuán preparados, cuán cualificados o no estemos. La historia y el mensaje giran a torno de quién es aquel a quien proclamamos, quién es aquel a quien representamos, de quién queremos hablar. No nosotros, no, el Señor. Así que bueno, vimos un poco la cosa desde la perspectiva de los ángeles, vemos en qué situación estaban los pastores y luego qué les anunciaron los ángeles, cuál fue ese anuncio extraordinario que hizo. En el versículo 10 leemos que dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Bueno, ¿de qué se trata este anuncio extraordinario? Es precisamente lo que vamos a ver en el segundo punto, el contenido glorioso de este anuncio. El contenido glorioso de este anuncio. Se trata, como hemos dicho, de una noticia extremadamente, extraordinariamente buena, de una noticia gozosa. Literalmente en el texto griego original el evangelio proviene de evangelion, que compuesto por eu significa bueno, feliz, y angelia, mensaje o noticia. Significa literalmente buena nueva o buena noticia. Esto anuncia el ángel. Se trata de la buena nueva. Y obviamente el regocijo, la alegría está estrechamente asociado con la buena nueva. Porque obviamente cuando oímos buenas nuevas, no importa de qué tipo de buenas noticias estemos escuchando, generalmente nos regocijamos. Estamos agradecidos por esa buena noticia. Ante una buena noticia, si estamos bien de la cabeza, nadie suele desanimarse. Nadie entra en pánico. Una buena noticia es una buena noticia, ¿no? Nunca mejor dicho. De este tipo de regocijo habla aquí el ángel y quiere alegrar a los pastores con gozo. Bueno, la naturaleza de esta buena noticia es interesante, porque a la vez es personal y universal, ¿no? El ángel dice que no temáis porque os anuncio a vosotros con gran alegría, a los pastores ahora mismo que estáis aquí, que será de alegría para todo el pueblo. Vosotros, pero a la vez todo el pueblo. Esta es vuestra alegría, pero no solo vuestra alegría. Será la alegría para todos también, cuando los demás también escuchen lo que ha sucedido aquí esta noche. Así que a la vez es personal e universal. ¿De qué se trata esta buena noticia? ¿De quién se trata esta buena noticia? ¿No? El versículo 11 lo deja claro y habla del nacimiento de Jesucristo. Dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y otra vez, esto es un versículo muy conocido, todo el mundo casi lo tenemos memorizado, ¿no? Y hemos escuchado innumerables veces. Pero quiero recordaros que cuando esta palabra se pronunció por primera vez allí en ese campo, en esa noche, en Belén, fue un anuncio bomba, fue un anuncio grande, fue un anuncio bomba desde varios puntos de vista. El ángel dijo aquí, y trato de enfatizar poco, que os ha nacido hoy, que este día, hoy, se cumplieron cientos de profecías. Hoy os ha nacido el Salvador, el Redentor. Y para ilustrarlo mejor, imaginaros un blanco, una diana, ¿no? ¿Cómo se dice? A que muchos disparan desde muchos lugares. Hay quienes disparan desde lejos, desde cerca, con un rifle, con un arco. Hay quienes disparan con una arma de gran calibre, disparan de la derecha, disparan desde la izquierda. Cientos de profecías fueron lanzados por los profetas en el pasado, cientos de años incluso antes de Cristo, y estas profecías, estas promesas son cada bala que llegan al mismo tiempo al objetivo hoy. ¡Pum! Hoy, aquí ocurre esta gran explosión. Para nosotros es un versículo muy común y corriente, ¿no? Porque lo hemos oído muchas veces. Para estos pastores fue una noticia bomba. Hoy se cumple esta profecía, estas profecías.
Y casi me imagino, ¿no? Mirándose uno al otro los pastores diciendo, ¿te va en serio o qué? ¿Nos están tomando el pelo? ¿Estamos soñando? Paco, no habrá sido cosa tuya, ¿no? Esto. Estaban alucinando, estaban intentando conectar y decir, es hoy, es el gran día, madre mía, lo hemos vivido nosotros lo hemos visto. El ángel prácticamente dice que sí, hoy, ahora, hoy nació, hoy llegó a vosotros el Salvador, el Redentor, a la ciudad de David, ¿no? Diciendo, esto es verdad. Y bueno, avancemos un poco donde dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Aquí Lucas, como siempre, es muy conciso, comprime mucho en poco y de ahí ya se puede sacar mucha cosa. Y prácticamente en este versículo se identifica la identidad de este niño nacido, porque como hemos dicho el domingo pasado, en esos primeros 7 versículos, el contraste era tan grande entre el majestuoso y lo ordinario, entre el augusto y Jesús, que ni siquiera Lucas mencionó el nombre del niño que ha nacido en Belén, ¿no? Augusto sí ha nombrado pero quería trazar el contraste que sea tan grande que en esos versículos ni siquiera nació un niño en Belén, en un pesebre, pero bueno, ya está, que no dijo nada más. Aquí ya no. Aquí ya Lucas identifica, porque dice la palabra que nació el Salvador o Redentor o Libertador, pero ¿de qué trae salvación? ¿Por qué? ¿No? Estas cosas son muy concisas, ¿no? Pero obviamente estamos hablando del pecado, de la ira, del juicio, de la muerte. Así que nació este Salvador, nació el Cristo, y Cristo significa el ungido, lo sabemos, ¿no? No nació cualquiera, no solo nació un Salvador promedio, sino el ungido, el Cristo, ¿no? Para ser nuestro profeta, para ser nuestro sacerdote, para ser nuestro rey. Y sabemos que Cristo como profeta nos guió, nos enseñó, como sacerdote se sacrificó por nosotros y como rey reina sobre nosotros. Y este ungido nació en la ciudad de David. El palabra Señor, ¿no? Dice, hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Señor se refiere a Jesús, ¿no? En griego el kurios, una palabra griega que significa Señor, Maestro, ¿no? Así que el ángel dice que, podríamos decir de alguna manera, que reúne en solo un ramillete las 3 informaciones más importantes sobre Jesús: Salvador, ungido, Señor. Y así se completa este anuncio extraordinario, porque anteriormente no aparecía así, que estas 3 informaciones sobre Jesús se presentaran a la vez de una forma tan compacta, ¿no? Pensemos un poco, si el Redentor había sido el Salvador, que es Cristo, pero no el Señor, que es Dios, entonces este Redentor habría sido muy poco eficaz o no eficaz para nada, ¿no? Porque solo Dios puede perdonar los pecados. Las 3 cosas eran necesarias para que este Redentor pudiera realizar esta obra eficaz para nosotros. Y el ángel continúa diciendo, no, para que los pastores tengan claro, les da una pequeña ayuda para poder encontrarlo. Dice que el señal de este Redentor, de este Salvador, es que estará acostado en un pesebre. Si vais a Belén, probablemente, posiblemente, quizás habrá otros niños recién nacidos, no sabemos, pero solo esto estará en un pesebre. Y lo han encontrado, ¿no? En un pesebre. Así, la identificación de Jesús aquí se ha completado y la misión del ángel, de los ángeles, ha terminado. Pero lo esencial es, por eso hay que alegrarse, por eso hay que regocijarse, por eso hay que alabar a Dios, porque ha nacido este Mesías tan esperado, este Salvador que también es Dios, que también es intercesor, a quien esperaron los padres, de quien hablaron las profecías del Antiguo Testamento, cientos, y por eso podemos alegrarnos. El ángel no dice a los pastores que se alegren porque, bueno, a partir de mañana se os va a aumentar el sueldo.
O que se alegran porque quizás su consideración social va a cambiar y ahora no van a estar en el último, sino en el tercer lugar, para no pasarnos, ¿no?, del primero. No les dice que van a ascender a ellos a funcionarios respetados, o quizás que el Consejo de Belén les vaya a dar una condecoración porque han representado al pueblo de Belén en este encuentro intergaláctico. No, no es por eso por lo que hay que alegrarse, dice el ángel, sino que hay que alegrarse porque hoy os ha nacido un Salvador, un Salvador. Y no es verdad que muchas veces se oye decir que pues no hay nada por qué alegrarse, ¿no? Que la vida es triste, que la vida es dura, que todos son problemas y que con tantas dificultades no tiene sentido alegrarse. Cada uno podría hacer una lista larguísima de sus cargas, este problema, el otro, el aquel, etc. Entonces pues, pensamos, ¿para qué alegrarnos? ¿Para qué decir que me alegre cuando tengo tantos problemas en la vida? ¿No? Pero no digamos eso, no pensemos así, no permitamos esa forma de ver la vida que apague el gozo que Dios nos ha dado. Debemos alegrarnos. Debemos alegrarnos porque conocemos el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué más importante que eso? Alegraos porque habéis llegado a una fe viva en Cristo. Alegraos porque como María habéis sido aceptados por gracia. Habéis probado la gracia de Dios. Habéis experimentado esa gracia en Cristo. Alegrémonos. ¿Qué cosa hay más alegre que esto? Es verdad que todo tiene su momento. Y hay tiempos de dificultad. No lo niego. Pero hoy, ahora mismo, es tiempo de alegrarnos. Sí, hay cosas que nos agobian. Hay cosas, hay problemas, hay cargas, ¿no? En la vida cotidiana todos lo tenemos. Pero vamos, no perdamos de vista este gran cambio, este pasar de muerte a vida, ¿no? Y por eso, aun en medio de todos nuestros problemas, en medio de todas nuestras dificultades, debemos mirar este anuncio extraordinario y tenemos que alegrarnos en esta noticia, porque esta noticia es sobre toda noticia. Esta alegría reduce al polvo de ceniza todas nuestras dificultades y problemas, en el sentido de que si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Los pastores, los ángeles, estos ángeles que salieron de la gloria de Dios, poseían, ¿no?, autoridad divina, podríamos decir. Y decían, porque anunciaban el anuncio de Dios. Y ellos mismos dicen, ¡alégranse! Ellos dijeron esto, ¿no? Hace unos años salía una noticia en Corea del Norte que resultaba casi imposible de creer, ¿no? El régimen dio una orden clara. Durante 11 días... nadie podía celebrar, nadie podía reírse, nadie podía mostrar alegría alguna en todo el país. ¿La razón? Porque había muerto Kim Jong-il, el padre del dictador actual, estaban conmemorando su muerte, ¿no? Y se decretó un luto nacional de casi 2 semanas. Todo el mundo allí tenía que guardar luto sí o sí. No bastaba con estar callado, sino que no se podía mostrar ni la más mínima señal de felicidad. Como si no fuera suficiente con la vida tan dura que llevan esos coreanos, ¿no?, allí, todavía se les impuso esto encima. Y por si alguien saltaba la norma, la policía recibió instrucciones de vigilar a la población. Y si alguien no parecía lo suficientemente triste, si su rostro no mostraba esta congoja, pues esto podría traerle problemas serios. Nosotros nos reímos, pero imaginaros. Y bueno, uno no puede evitar la pregunta, ¿qué pasaría con los cristianos allí? Porque nosotros no podemos parar de alegrarnos. Tú si te levantas por la mañana y piensas en Cristo, ya estás sonriendo. Entonces, ¿qué harían esos creyentes, ¿no?, la iglesia clandestina? Porque estamos seguros que hay también cristianos viviendo su fe en esa opresión extrema, ¿no?, podríamos decir. Hermanos, si es obligatorio entristecerse por un muerto, ¿cuánto más debemos alegrarnos por un Cristo vivo? Un Salvador vivo, un Cristo encarnado, un Dios hecho carne, ¿no?
tomó la forma de hombre por nosotros, aceptó la muerte en la cruz por nosotros, que resucitó por nosotros y que fue glorificado por nosotros. ¿Cómo nos vamos a alegrar por este Cristo? ¿No? Y enfatizo otra vez, es nuestro deber, casi obligación de ver. Alegrarnos, somos creyentes. ¿En qué creemos? Pues recuérdate cada día en qué crees, porque eres creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? El deber es el deber más normal de los deberes, el deber más natural. Que hoy sea un día de regocijo y si queremos alegrarnos por algo, siempre busquemos esta alegría que viene de arriba. No pongamos nuestra alegría únicamente en las circunstancias pequeñas o pasajeras. Bueno, sí, también hay motivos allí para dar gracias, ¿no? En lo pequeño, en lo diario, obviamente, tienen su lugar, pero la verdadera alegría, la que permanece, la que sostiene, viene de arriba, viene de Dios, no de las cosas de este mundo. Meditemos en este. ¿Por qué tú eres creyente? ¿Por qué? Cuando te levantas, hazte esta pregunta, medita, y ya verás que vas a sonreír. Vamos a pasar al tercer punto, la respuesta humana. La respuesta humana a este anuncio. Cuando estos pastores, ¿no? La gente de la última escalón de la jerarquía social, se encontraron con esta gloria, con esta buena noticia, realmente se alegraron, realmente llevaron esta noticia a Belén. En el camino se lo contaron por todos con quienes se encontraron, ¿no? Lucas no se limita a contarnos lo que dijeron los ángeles, sino quiere mostrarnos también lo que sucede cuando el evangelio es escuchado y creído. Porque el anuncio no termina en el cielo, sino que debe producir una respuesta en la tierra. El versículo 15 dice, pasemos, después de esta noticia, los pastores dicen, pasemos pues hasta Belén y veamos esto, lo que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Fijaos en esto, los pastores no se quedan discutiendo, analizando, debemos ir, no debemos ir, a ver si esto es verdad, bueno, mañana iremos. Van inmediatamente, ¿no? El evangelio verdadero siempre nos mueve. La fe bíblica no es pasiva, no está posponiendo la decisión. No solo es intelectual. La fe se levanta y camina. Cuando Dios habla, la fe responde con obediencia. Y dice el texto, ahí mismo, ¿no? Que leemos, que fueron deprisa. No fueron arrastrando los pies, ¿no? Cuando Cristo se revela, cuando Cristo se nos muestra, Él se convierte en prioridad absoluta. Y hay algunas preguntas inevitables aquí para nosotros en esta mañana. ¿Cómo respondemos cuando Dios nos habla a nosotros? ¿Cómo respondemos? ¿Con prontitud o con excusas? ¿Con obediencia o con retrasos, posponiendo? Dice el versículo 16 que hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y este anuncio les llevó al encuentro real con Cristo. Y fijaos bien, no encuentran un palacio, no, porque, hombre, si unos ángeles te anuncian la llegada del Mesías, el Cristo, bueno, tú pensarás, pues estará en un sitio chulo, estará en un cuna de oro. Pues no encuentran un palacio, no encuentran una cuna de oro, ni un escenario impresionante. Encuentran humildad, sencillez, pequeñez, pero eso no les decepciona, porque el valor no está en el lugar, sino en el quién es este niño, en la persona. ¿Y qué hacen después de verle? Leemos en el versículo 17, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Dieron a conocer. No pueden callarlo. El que se encuentra con Cristo no se queda mudo, ¿no? Así como Zacarías recuperó su voz para alabar a Dios, los pastores usan su voz para testificar y decir a todo el mundo lo que han visto, porque no pueden callar ante una noticia así.
La fe verdadera siempre produce testimonio. No todos predican desde un púlpito, pero todos los creyentes anuncian con su boca y con su vida lo que Cristo ha hecho. Todos. Y aquí conviene aclarar algo. Voy a parafrasear una porción de un sermón de nuestro pastor que predicó en esta iglesia hace 6 años, ahora en marzo, que se titula La misión de la iglesia no es plantar árboles, ¿no? Es una exposición sobre Mateo 28 del 18-20. Bueno, se puede encontrar en nuestro canal de YouTube de la iglesia. Y bueno, mirad qué guapo nuestro pastor, ¿no? Se nota que solo tenía una hija en esta foto, ¿no? Bueno, no voy a decir nada porque yo estoy en la misma, así que vamos a resumir, parafrasear esta porción de esta escritura, de este sermón, sobre este tema, ¿no? ¿Qué se dice? Hoy se oye mucha la idea de yo predico sin palabras. Yo predico solo con mi ejemplo. Muchas veces esta frase no nace de la espiritualidad, sino del miedo. Con argumentos que suenan piadosos, terminamos justificando nuestro silencio. Claro que debemos vivir en santidad delante de incrédulos. Claro que debemos ser sal y luz y brillar para la gloria de Dios. Nadie está negando eso. Pero vivir en santidad no es lo mismo que predicar el Evangelio. La santificación es el fruto, pero el Evangelio es el anuncio. El Evangelio no es simplemente portarse bien. El Evangelio es proclamar que Cristo murió y resucitó por amor a los pecadores. Una cosa no sustituye la otra. Vivimos de manera santa, sí, pero también hablamos. No caigamos en la trampa de pensar que nuestro silencio honra a Dios. No somos nosotros los que ponemos las reglas. No podemos moldear a Jesús según nuestra comodidad o nuestros temores. Si Él dice, predicad el Evangelio, entonces predicamos el Evangelio. No inventamos excusas, no fabricamos pretextos, no nos escondemos detrás de frases bonitas. Porque cuando anulamos el mandato de Cristo por miedo, no estamos siendo prudentes, estamos siendo desobedientes. Y los pastores, después de encontrarse con Cristo, vemos que aquí no se callaron, ¿no? Y esta porción me ha encantado porque viene como anillo al dedo a esta predicación, es impresionante. Y lo mismo en nuestro texto, ¿no? Hablaron, contaron verbalmente, hablaron y contaron lo que habían visto, lo que habían oído, ¿no? Avancemos. Luego Lucas nos dice en el versículo 18, todos los que oyeron se maravillaron. Todos los que oyeron se maravillaron. Puede que no todos creyeran, ¿no? Oyeron, pero puede ser que no todos creyeran, pero todos fueron confrontados. Todos. El Evangelio nunca deja a las personas indiferentes, ¿no? O produce fe o produce rechazo, pero siempre produce una reacción. Siempre. Y esto nos recuerda que el resultado no nos pertenece a nosotros. Nuestra tarea no es convencer, nuestra tarea es anunciar. El Espíritu Santo es quien obra en los corazones, no nosotros. Lucas introduce ahora en el versículo 19 una escena preciosa y dice, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Aquí vemos una respuesta al Evangelio, una reflexión profunda. María no habló mucho, pero piensa, guarda, medita. Hay creyentes como ¿no? estos pastores de ovejas o otros tipos de creyentes más expresivos, ¿no? Hay creyentes como María también, más silenciosos, contemplativos, pero ambos honran a Dios. La fe no siempre se manifiesta de la misma forma, pero siempre toma en serio lo que Dios ha hecho. El pasaje termina así, en el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Vuelven, no se quedan allí. Ellos vuelven a su vida cotidiana, al campo, al trabajo, a la vigilia de la noche. Pero ya no vuelven iguales. No, el Evangelio no los sacó de su oficio, pero transformó su manera de vivirlo. Ahora trabajan adorando,
ahora viven glorificando, sirven con gozo, con honestidad, con integridad. Este es el efecto duradero del Evangelio. No nos saca del mundo, pero nos cambia dentro del mundo. Eso es exactamente lo que Jesús pidió al Padre cuando ora en Juan 17, que no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Así que termina este anuncio extraordinario con esta cena. Hombres sencillos, transformados, adorando a Dios. Y de nuevo, la pregunta es inevitable. ¿Qué hemos hecho nosotros con este anuncio? ¿Hemos creído a Cristo? ¿Hemos hablado de Él? ¿Hemos vuelto a nuestra vida glorificando a Dios? Porque, como hemos dicho, cuando el Evangelio realmente es creído, nunca nos deja como estábamos. Así que, hermanos, hoy es un día de regocijo, de alegría. Yo no soy quien dice esto. El ángel, el mensajero divino, os pide, os dice esto: regocijaos. Mantengamos firmes en esto, glorifiquemos a nuestro Dios con un corazón que regocija cada día de nuestra vida. Para acabar, hoy hemos considerado 3 verdades principales en este anuncio extraordinario. En primer lugar, los destinatarios inesperados de este anuncio. Vimos que Dios decidió anunciar el nacimiento de Cristo, no a reyes, ni a los sacerdotes, ni a la élite religiosa, sino a los pastores despreciados, hombres situados al final de la escala social. Con esto Dios deja claro que el Evangelio no es para los autosuficientes, no es para los que se creen más listos que Dios, sino para los necesitados, los pecadores. No es para los fuertes, sino para los quebrantados. Dios no se olvida a los quienes están al final de la lista. En segundo lugar, el contenido, ¿no? El contenido glorioso de este anuncio. Escuchamos el corazón del Evangelio, ¿no? Una noticia con gran gozo que es al mismo tiempo personal e universal. En ese hoy se cumplen las profecías antiguas, ¿no? Nace el Redentor, el ungido prometido, el Rey soberano. Por eso hay gozo verdadero. Un gozo que no depende de las circunstancias, sino de Cristo. La respuesta humana en el tercer lugar a este anuncio, finalmente hemos visto cómo responde una fe viva, ¿no? Los pastores ven, hablan y vuelven glorificando a Dios. El Evangelio los lleva a un encuentro real con Cristo, los impulsa a testificar sin miedo, transforma su vida cotidiana. No los saca del mundo, pero los cambia dentro del mundo. Y esa sigue siendo hoy la respuesta natural a todo aquel que ha creído de verdad. Y acabo con esta exhortación final. Hermanos, este anuncio extraordinario no fue solo para los pastores. También es para nosotros hoy. No se quedó allí hace 2000 años y es esto para vosotros, sino es personal y universal al mismo tiempo. La pregunta no es si hemos oído el mensaje, sino qué vamos a hacer con este mensaje. Si hoy te reconoces en la figura de los pastores, sencillo, cansado, cargado, quizás al final de la fila, recuerda que Cristo vino precisamente para personas como tú. Hoy se te anuncia que hay un Salvador, que hay perdón, que hay gracia suficiente para ti. No endurezcas más tu corazón. Arrepiéntete, deja de confiar en ti mismo y ven a Cristo en fe y obediencia. Y si ya conoces a Cristo, si ya conoces al Señor, entonces no te quedes callado. Ve, mira, cree, anuncia. Deja que el Evangelio transforme no solo tu interior, sino también tu manera de vivir cada día. Vuelve a tu vida cotidiana, a tu trabajo, a tus responsabilidades, pero vuelve glorificando a Dios, con gozo, con gratitud, anunciando el Evangelio. Hoy sigue siendo hoy. Hoy sigue siendo el día del anuncio. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. Hoy sí. Respondamos pues con fe,
con arrepentimiento, adoración y obediencia. Amén. Gloria al Señor.